El origen de las especies por medio de la selección natural. Tomo 1. Charles Darwin. Introducción. Cuando estaba como naturalista a bordo del Beagle, buque de la Marina Real, me impresionaron mucho ciertos hechos que se presentan en la distribución geográfica de los seres orgánicos que viven en América del Sur y en las relaciones geológicas entre los habitantes actuales y los pasados de aquel continente. Estos hechos, como se verá en los últimos capítulos de este libro, parecían dar alguna luz sobre el origen de las especies. Este misterio de los misterios, como lo ha llamado uno de nuestros mayores filósofos, a mi regreso al hogar ocurrióseme en 1837, que acaso se podría llegar a descifrar algo de esta cuestión, acumulando pacientemente y reflexionando sobre toda clase de hechos que pudiesen tener quizá alguna relación con ella. Después de 5 años de trabajo me permití discurrir especulativamente sobre esta materia y redacté unas breves notas. Estas las amplié en 1844, formando un bosquejo de las conclusiones que entonces me parecían probables. Desde este periodo hasta el día de hoy me he dedicado invariablemente al mismo asunto, pero que se me pueda excusar el que entre en estos detalles personales, que los doy para mostrar que no me he precipitado al decidirme. Mi obra está ahora, 1859, casi terminada, pero como el completarla me llevará aún muchos años y mi salud dista de ser robusta, he sido instado para que publicase este resumen. Me ha movido especialmente a hacerlo el que Mr. Wallace, que está actualmente estudiando la historia natural del archipiélago malaya, ha llegado casi exactamente a las mismas conclusiones generales a que he llegado yo sobre el origen de las especies. En 1858 me envió una memoria sobre este asunto con ruego de que la transmitiese a Sir Charles Lyell, quien la envió a la Linnean Society y está publicada en el 3er tomo del Journal de esta sociedad. Sir C. Lyell y el doctor Hooker, que tenían conocimiento de mi trabajo, pues este último había leído mi bosquejo de 1844, me honraron juzgando prudente publicar junto a la excelente memoria de Mr. Wallace algunos breves extractos de mis manuscritos. Este resumen que publico ahora tiene necesariamente que ser imperfecto. No puedo y tengo que contar con que el lector pondrá alguna confianza en mi exactitud. Sin duda, se habrán deslizado errores, aunque espero que siempre he sido prudente en dar crédito tan solo
a buenas autoridades. No puedo dar aquí más que las conclusiones generales a que he llegado con algunos hechos como ejemplos que espero, sin embargo, serán suficientes en la mayor parte de los casos. Nadie puede sentir más que yo la necesidad de publicar después detalladamente y con referencias todos los hechos sobre que se han fundado mis conclusiones, y que espero hacer esto en una obra futura, pues sé perfectamente que apenas se discute en este libro un solo punto acerca del cual no puedan aducirse hechos que con frecuencia llevan al parecer a conclusiones directamente opuestas a aquellas a que yo he llegado. Un resultado justo puede obtenerse solo exponiendo y pensando perfectamente los hechos y argumentos de ambas partes de la cuestión, y esto aquí no es posible. Siento mucho que la falta de espacio me impida tener la satisfacción de dar las gracias por el generoso auxilio que he recibido de muchísimos naturalistas, algunos de los cuales no conozco personalmente. No puedo, sin embargo, dejar pasar esta oportunidad sin expresar mi profundo agradecimiento al Dr. Hooker, quien durante los últimos 15 años me ha ayudado de todos los modos posibles, con su gran cúmulo de conocimientos y su excelente criterio. Al considerar el origen de las especies, se concibe perfectamente que un naturalista, reflexionando sobre las afinidades mutuas de los seres orgánicos, sobre sus relaciones embriológicas, su distribución geográfica, sucesión geológica y otros hechos semejantes, puede llegar a la conclusión de que las especies no han sido independientemente creadas, sino que han descendido como las variedades de otras especies. Sin embargo, esta conclusión, aunque estuviese bien fundada, no sería satisfactoria hasta tanto que pudiese demostrarse cómo las innumerables especies que habitan el mundo se han modificado hasta adquirir esta perfección de estructuras y esta adaptación mutua que causa con justicia nuestra admiración. Los naturalistas continuamente aluden a condiciones externas, tales como clima, alimento, etcétera, como la sola causa posible de variación. En un sentido limitado, como veremos después, puede esto ser verdad, pero es absurdo atribuir a causas puramente externas la estructura, por ejemplo, del pájaro carpintero, con sus patas, cola, pico y lengua, tan admirablemente adaptadas para capturar insectos bajo la corteza de los árboles. En el caso del muérdago, que saca su alimento de ciertos árboles, que tiene semillas que necesitan ser transportadas por ciertas aves y que tiene flores con sexos separados que requieren absolutamente la mediación de ciertos insectos para llevar polen de una flor a otra, es igualmente absurdo explicar la estructura de este parásito y sus relaciones con varios seres orgánicos distintos por efecto de las condiciones externas de las costumbres o de la voluntad de la planta misma. Es por consiguiente de la mayor importancia llegar a juicio claro acerca de los medios de modificación y de adaptación mutua. Al principio de mis observaciones, me pareció probable que un estudio cuidadoso de los animales domésticos
y de las plantas cultivadas ofrecería las mayores probabilidades de resolver este oscuro problema. No he sido defraudado en este y en todos los otros casos dudosos. He hallado invariablemente que nuestro conocimiento, aún imperfecto como es, de la variación en estado doméstico, proporciona la guía mejor y más segura. Puedo aventurarme a manifestar mi convicción sobre el gran valor de estos estudios, aunque han sido muy comúnmente descuidados por los naturalistas. Por estas consideraciones dedicaré el primer capítulo de este resumen a la variación en estado doméstico. Veremos que es por lo menos posible una gran modificación hereditaria, y lo que es tanto o más importante, veremos cuán grande es el poder del hombre al acumular por su selección ligeras variaciones sucesivas. Pasaré luego a la variación de las especies en estado natural, pero desgraciadamente me veré obligado a tratar este asunto con demasiada brevedad, pues solo puede ser tratado adecuadamente dando largos catálogos de hechos. Nos será dado, sin embargo, discutir qué circunstancias son más favorables para la variación. En el capítulo siguiente se examinará la lucha por la existencia entre todos los seres orgánicos en todo el mundo, lo cual se sigue inevitablemente de la elevada razón geométrica de su aumento. En esta, la doctrina de Malthus, aplicada al conjunto de los reinos animal y vegetal. Como de cada especie nacen mucho más individuos de los que pueden sobrevivir, y como en consecuencia hay una lucha por la vida que se repite frecuentemente, se sigue que todo ser, si varía por débilmente que sea, de algún modo provechoso para él bajo las complejas y a veces variables condiciones de la vida, tendrá mayor probabilidad de sobrevivir y de ser así naturalmente seleccionado según el poderoso principio de la herencia. Toda variedad seleccionada tenderá a propagar su nueva y modificada forma. Esta cuestión fundamental de la selección natural será tratada con alguna extensión en el capítulo 4, y entonces veremos cómo la selección natural produce casi inevitablemente gran extinción de formas de vida menos perfeccionadas y conduce a lo que he llamado divergencia de caracteres. En el capítulo siguiente discutiré las complejas y poco conocidas leyes de la variación. En los 5 capítulos siguientes se presentarán las dificultades más aparentes y graves para aceptar la teoría, a saber, primero, las dificultades de las transiciones y cómo un ser sencillo o un órgano sencillo puede transformarse y perfeccionarse hasta convertirse en un ser sumamente desarrollado o un órgano complicadamente construido. Segundo, el tema del instinto o de las facultades mentales de los animales. Tercero, la hibridación o la esterilidad de las especies y fecundidad de las variedades cuando se cruzan. Y cuarto, la imperfección de la crónica geológica. En el capítulo siguiente consideraré la sucesión geológica de las series en el tiempo. En los capítulos 12 y 13, su clasificación y afinidades mutuas, tanto de adultos como en estado embrionario. En el último capítulo daré un breve resumen de toda la obra con algunas observaciones finales. Nadie debe sentirse sorprendido por lo mucho que queda todavía
inexplicado respecto al origen de las especies y variedades, si se hace el cargo debido de nuestra profunda ignorancia respecto a las relaciones mutuas de los muchos seres que viven a nuestro alrededor. ¿Quién puede explicar por qué una especie se extiende mucho y es numerosísima, y por qué otra especie afín tiene una dispersión reducida y es rara? Sin embargo, estas relaciones son de suma importancia, pues determinan la prosperidad presente y, a mi parecer, la futura fortuna y variación de cada uno de los habitantes del mundo. Todavía sabemos menos de las relaciones mutuas de los innumerables habitantes de la Tierra durante las diversas épocas geológicas pasadas de su historia. Aunque mucho permanece y permanecerá largo tiempo obscuro, no puedo, después del más reflexionado estudio y desapasionado juicio de que soy capaz, abrigar duda alguna de que la opinión que la mayor parte de los naturalistas mantuvieron hasta hace poco y que yo mantuve anteriormente, o sea, que cada especie ha sido creada independientemente, es errónea. Estoy completamente convencido de que las especies no son inmutables y de que las que pertenecen a lo que se llama el mismo género son descendientes directos de alguna otra especie, generalmente extinguida, de la misma manera que las variedades reconocidas de una especie son los descendientes de esta. Además, estoy convencido de que la selección natural ha sido el medio más importante, pero no el único, de modificación. Capítulo 1. Variación en estado doméstico. Causas de variabilidad. Efecto de la costumbre y del uso y desuso de los órganos. Causas de variabilidad. Cuando comparamos los individuos de la misma variedad o subvariedad de nuestras plantas y animales cultivados más antiguos, una de las primeras cosas que nos impresionan es que generalmente difieren más entre sí que los individuos de cualquier especie en estado natural. Y si reflexionamos en la gran variedad de plantas y animales que han sido cultivados y que han variado durante todas las edades bajo los más diferentes climas y tratos, nos veremos llevados a la conclusión de que esta gran variedad se debe a que nuestras producciones domésticas se han criado en condiciones de vida menos uniformes y algo diferentes de aquellas a que ha estado sometida en la naturaleza la especie madre. Hay pues algo de probable en la opinión propuesta por Andrew Knight de que esta variabilidad puede estar relacionada en parte con el exceso de alimento. Parece claro que los seres orgánicos, para que se produzca alguna variación importante, tienen que estar expuestos durante varias generaciones a condiciones nuevas, y que una vez que el organismo ha empezado a variar, continúa generalmente variando durante muchas generaciones. No se ha registrado un solo caso de un organismo variable que haya cesado de variar sometido a cultivo. Las plantas cultivadas más antiguas, tales como el trigo, producen todavía nuevas variedades. Los animales domésticos más antiguos
son capaces de modificación y perfeccionamiento rápidos. Hasta donde puedo yo juzgar después de prestar mucho tiempo atención a este asunto, las condiciones de vida parecen actuar de dos modos directamente sobre todo el organismo o sobre todo ciertas partes, solo e indirectamente, obrando sobre el aparato reproductor. Respecto a la acción directa, debemos tener presente que en cada caso, como el profesor Weisman ha señalado hace poco y como yo he expuesto incidentalmente en mi obra sobre la variación en domesticación, hay dos factores, a saber, la naturaleza del organismo y la naturaleza de las condiciones de vida. El primero parece ser con mucho el más importante, pues variaciones muy semejantes se originan a veces hasta donde podemos juzgar en condiciones diferentes, y por el contrario, variaciones diferentes se originan en condiciones que parecen ser casi iguales. Los efectos en la descendencia son determinados o indeterminados. Se pueden considerar como determinados cuando a todos o casi todos los descendientes de individuos sometidos a ciertas condiciones durante varias generaciones están modificados de la misma manera. Es sumamente difícil llegar a una conclusión acerca de la extensión de los cambios que se han producido definitivamente de este modo. Sin embargo, apenas cabe duda por lo que se refiere a muchos cambios ligeros, como el tamaño mediante la cantidad de comida, el color mediante la clase de comida, el grueso de la piel y del pelaje según el clima, etc. Cada una de las infinitas variaciones que vemos en el plumaje de nuestras gallinas debe haber tenido alguna causa eficiente, y si la misma causa actuase uniformemente durante una larga serie de generaciones sobre muchos individuos, todos probablemente se modificarían del mismo modo. Hechos tales como la compleja y extraordinaria excrescencia que invariablemente sigue a la introducción de una diminuta gota de veneno por un insecto productor de agallas, nos muestran las singulares modificaciones que podrían resultar en el caso de las plantas por un cambio químico en la naturaleza de la savia. La variabilidad indeterminada es un resultado mucho más frecuente del cambio de condiciones que la variabilidad determinada, y ha desempeñado probablemente un papel más importante en la formación de las razas domésticas. Vemos variabilidad indeterminada en las innumerables particularidades pequeñas que distinguen a los individuos de la misma especie y que no pueden explicarse por herencia, ni de sus padres ni de ningún antecesor más remoto. Incluso diferencias muy marcadas aparecen de vez en cuando entre los pequeños de una misma camada y en las plantitas procedentes de semillas del mismo fruto. Entre los millones de individuos criados en el mismo país y alimentados casi con el mismo alimento, aparecen muy de tarde en tarde anomalías de estructura tan pronunciadas que merecen ser llamadas monstruosidades. Pero las monstruosidades no pueden separarse
por una línea precisa de las variaciones más ligeras. Todos estos cambios de conformación ya sumamente ligeros, ya notablemente marcados, que aparecen entre muchos individuos que viven juntos, pueden considerarse como los efectos indeterminados de las condiciones de vida sobre cada organismo dado, casi del mismo modo que un enfriamiento obra en hombres diferentes de un modo indeterminado, según la condición del cuerpo o constitución, causando toses o resfriados, reumatismo o inflamación de diferentes órganos. O respecto a lo que he llamado la acción indirecta del cambio de condiciones, o sea, mediante el aparato reproductor al ser influido, podemos inferir que la variabilidad se produce de este modo, en parte por el hecho de ser este aparato sumamente sensible a cualquier cambio en las condiciones de vida, y en parte por la semejanza que existe, según Kohl-Reuter y otros autores han señalado, entre la variabilidad que resulta del cruzamiento de especies distintas y la que puede observarse en plantas y animales criados en condiciones nuevas o artificiales. Muchos hechos demuestran claramente lo muy sensible que es el aparato reproductor para ligerísimos cambios en las condiciones ambientales. Nada más fácil que amansar un animal, y pocas cosas hay más difíciles que hacerle criar ilimitadamente en cautividad, aun cuando el macho y la hembra se unan. ¿Cuántos animales hay que no quieren criar aún tenidos en estado casi libre en su país natal? Esto se atribuye en general, aunque erróneamente, a instintos viciados. Muchas plantas cultivadas muestran el mayor rigor y, sin embargo, rara vez o nunca producen semillas. En un corto número de casos se ha descubierto que un cambio muy significante, como un poco más o menos de agua en algún periodo determinado del crecimiento, determina el que una planta produzca o no semillas. No puedo dar aquí los detalles que he recogido y publicado en otra parte sobre este curioso asunto, pero para demostrar lo extrañas que son las leyes que determinan la reproducción de los animales en cautividad, puedo indicar que los mamíferos carnívoros, aún los de los trópicos, crían en nuestro país bastante bien en cautividad, excepto los plantígrados o familia de los osos, que rara vez dan crías, mientras que las aves carnívoras, salvo rarísimas excepciones, casi nunca ponen huevos fecundos. Muchas plantas exóticas tienen polen completamente inútil, de la misma condición que el de las plantas híbridas más estériles. Cuando por una parte vemos plantas y animales domésticos que, débiles y enfermizos, muchas veces crían ilimitadamente en cautividad, y cuando por otra parte vemos individuos que, aún sacados jóvenes del estado natural, perfectamente amansados, habiendo vivido bastante tiempo y sanos, de lo que podría dar yo numerosos ejemplos, tienen sin embargo su aparato reproductor tan gravemente perjudicado por causas desconocidas que deja de funcionar. No ha de sorprendernos que este aparato,
cuando funciona en cautividad, lo haga irregularmente y produzca descendencia algo diferente de sus padres. Puedo añadir aquí, así como algunos organismos crían ilimitadamente en las condiciones más artificiales. Por ejemplo, los hurones y los conejos tenidos en cajones, lo que muestra que sus órganos reproductores no son tan fácilmente alterados. Así, también algunos animales y plantas resistirán la domesticación y el cultivo y variarán muy ligeramente, quizás apenas más que en estado natural. Algunos naturalistas han sostenido que todas las variaciones están relacionadas con el acto de la reproducción sexual, pero esto seguramente es un error, pues he dado en otra obra una larga lista de sporting plants, como los llaman los jardineros y hortelanos. Esto es, de plantas que han producido súbitamente un solo brote con caracteres nuevos y a veces muy diferentes de los demás brotes de la misma planta. Estas variaciones de brotes, como puede llamárseles, pueden ser propagadas por injertos, acodos, etc., y algunas veces por semilla. Estas variaciones ocurren pocas veces en estado natural, pero distan de ser raras en los cultivos, como entre los muchos miles de brotes producidos año tras año en el mismo árbol, en condiciones uniformes, se ha visto uno solo que tome súbitamente caracteres nuevos, o como brotes de distintos árboles que crecen en condiciones diferentes, han producido a veces casi las mismas variedades. Por ejemplo, brotes de melocotonero que producen nectarinas, y brotes de rosal común que producen rosas de musgo. Vemos claramente que la naturaleza de las condiciones es de importancia secundaria en comparación de la naturaleza del organismo para determinar cada forma particular de variedad, quizás de importancia no mayor que la que tiene la naturaleza de la chispa con que se enciende una masa de materia combustible, en determinar la naturaleza de las llamas. Efectos de la costumbre y del uso y desuso de los órganos, variación correlativa, herencia. El cambio de condiciones produce un efecto hereditario, como en la época de florecer las plantas, cuando se las transporta de un clima a otro. En los animales, el creciente uso o desuso de órganos ha tenido una influencia más marcada. Así, en el pato doméstico encuentro que, en proporción a todo el esqueleto, los huesos del ala pesan menos y los huesos de la pata más que los mismos huesos del pato salvaje. Y este cambio puede atribuirse seguramente a que el pato doméstico vuela mucho menos y anda más que sus progenitores salvajes. El grande y hereditario desarrollo de las ubres en las vacas y cabras en países donde son habitualmente ordeñadas, en comparación con estos órganos en otros países, es probablemente otro ejemplo de los efectos del uso. No puede citarse un animal doméstico que no tenga en algún país las orejas caídas, y parece probable la opinión que se ha indicado de que el tener las orejas caídas se debe al desuso de los músculos de la oreja,
porque estos animales raras veces se sienten muy alarmadas. Muchas leyes regulan la variación. Algunas de ellas pueden ser vislumbradas y serán después brevemente discutidas. Solo me referiré aquí a lo que puede llamarse variación correlativa. Cambios importantes en el embrión o larva ocasionarán probablemente cambios en el animal adulto. En las monstruosidades son curiosísimas las correlaciones entre órganos por completo distintos, y se citan de ello muchos ejemplos en la gran obra de Isidore Geoffroy Saint-Hilaire sobre esta materia. Los criadores creen que las patas largas van casi siempre acompañadas de cabeza alargada. Algunos ejemplos de correlación son muy caprichosos. Así los gatos, que son del todo blancos y tienen los ojos azules, generalmente son sordos, pero últimamente Mr. Tait ha mostrado que esto está limitado a los machos. El color y particularidades de constitución van juntos, de lo que podría citarse muchos casos notables en animales y plantas. De los hechos reunidos por Huizinga, resulta que a las ovejas y cerdos blancos les dañan ciertas plantas, de lo que se salvan los individuos de color oscuro. El profesor Wyman me ha comunicado recientemente un buen ejemplo de este hecho. Preguntando a algunos labradores de Virginia por qué era que todos sus cerdos eran negros, le informaron que los cerdos comieron Pine Road Lancenatres, que tiñó sus huesos de color de rosa e hizo caer las pezuñas de todas las variedades, menos las de la negra. Y uno de los crackers, colonos usurpadores de Virginia, añadió: elegimos para la cría los individuos negros de una carnada, pues solo ellos tienen probabilidades de vida. Los perros de poco pelo tienen los dientes imperfectos. Los animales de pelo largo y vasto son propensos a tener, según se afirma, largos cuernos. Las palomas calzadas tienen piel entre sus dedos externos. Las palomas con pico corto tienen pies pequeños y las de pico largo pies grandes. Por lo tanto, si se continúa seleccionando y haciendo aumentar de este modo cualquier particularidad, casi con seguridad se modificarán involuntariamente otras partes de la estructura debido a las misteriosas leyes de correlación. Los resultados de las diversas leyes ignoradas u obscuramente conocidas de variación son infinitamente complejos y variados. Vale bien la pena el estudiar cuidadosamente los diversos tratados de algunas de estas plantas cultivadas de antiguo, como el jacinto, la patata, hasta la dalia, etc. Y es verdaderamente sorprendente observar el sinfín de puntos de estructura y de constitución en que las variedades y subvariedades difieren ligeramente en unas de otras. Toda la organización parece haberse vuelto plástica y se desvía ligeramente de la del tipo progenitor. La variación que no es hereditaria carece de importancia para nosotros,
pero es infinito el número y diversidad de variaciones de estructura hereditarias, tanto la pequeña como la considerable importancia fisiológica. El tratado en 2 grandes volúmenes del doctor Prosper Lucas es el más completo y el mejor sobre este asunto. Ningún criador duda de lo enérgica que es la tendencia a la herencia, que lo semejante produce lo semejante, es su creencia fundamental. Solamente autores teóricos han suscitado dudas sobre este principio. Cuando una anomalía cualquiera de estructura aparece con frecuencia y la vemos en el Padre y en el Hijo, no podemos afirmar que esta desviación no pueda ser debida a una misma causa que haya actuado sobre ambos, pero cuando entre individuos evidentemente sometidos a las mismas condiciones, alguna rarísima anomalía debida a alguna extraordinaria combinación de circunstancias aparece en el Padre, por ejemplo, una vez entre varios millones de individuos, y reaparece en el Hijo, la simple doctrina de las probabilidades casi nos obliga a atribuir la herencia su reaparición. Todo el mundo tiene que haber oído hablar de casos de albinismo, de piel con púas, de cuerpo cubierto de pelo, etcétera, que aparecen en varios miembros de la familia misma. Si las variaciones de estructura raras y extrañas se heredan realmente, puede admitirse sin reserva que las variaciones más comunes y menos extrañas son heredables. Quizás el modo justo de ver todo este asunto sería considerar la herencia de todo carácter, cualquiera que sea, como regla, y la no herencia como excepción. Las leyes que rigen la herencia son en su mayor parte desconocidas. Nadie puede decir por qué la misma particularidad en diferentes individuos de la misma especie o en diferentes especies es unas veces heredada y otras no. ¿Por qué muchas veces el niño en ciertos caracteres vuelve a su abuelo o abuela o en un antepasado más remoto? ¿Por qué muchas veces una particularidad es transmitida de un sexo a los 2 sexos o a un sexo solamente? Y en este caso más comúnmente, aunque no siempre, al mismo sexo. Es un hecho de cierta importancia para nosotros el que particularidades que aparecen en los machos de las castas domésticas con frecuencia se transfieren a los machos exclusivamente o en grado mucho mayor. Una regla mucho más importante a la que yo espero se dará crédito es que cualquiera que sea el periodo de la vida en que aparece por primera vez alguna peculiaridad, esta tiende a reaparecer en la descendencia a la misma edad, aunque a veces un poco antes. En muchos casos esto no puede ser de otra manera. Así, las particularidades hereditarias en los cuernos del ganado vacuno solamente podrían aparecer en la descendencia cerca del término del desarrollo. De particularidades en el gusano de la seda se sabe que aparecen en la fase correspondiente de oruga o de capullo, pero las enfermedades hereditarias y algunos otros hechos me hacen creer que la regla tiene una gran extensión y que aun cuando no exista ninguna razón manifiesta para que una particularidad haya de aparecer
a una edad determinada. No obstante, tiende a aparecer en la descendencia en el mismo periodo en que apareció por primera vez en el antecesor. Creo que esta regla es de suma importancia para explicar las leyes de la embriología. Estas advertencias están naturalmente limitadas a la primera aparición de la particularidad y no a la causa primera que puede haber obrado sobre los óvulos o sobre el elemento masculino, del mismo modo que la mayor longitud de los cuernos largos, aunque aparece en un periodo avanzado de la vida, se debe evidentemente al elemento masculino. Habiendo aludido a la cuestión de la reversión, debo referirme a una afirmación hecha frecuentemente por los naturalistas, o sea, que las variedades domésticas, cuando pasan de nuevo al estado salvaje, vuelven gradual, pero invariablemente a los caracteres de su tronco primitivo. De aquí se ha arguido que no pueden sacarse deducciones de las razas domésticas para las especies en estado natural. En vano me he esforzado en descubrir con qué hechos decisivos se ha formulado tan frecuente y tan osadamente la afirmación anterior. Sería muy difícil probar su verdad. Podemos con seguridad sacar la conclusión de que muchísimas de las variedades domésticas más marcadas no podrían quizá vivir en estado salvaje. En muchos casos no conocemos cuál fue el tronco primitivo y así no podríamos decir si habría ocurrido o no reversión casi perfecta. Sería necesario, para evitar los efectos del cruzamiento, que una sola variedad únicamente se hubiese vuelto silvestre en su patria. Sin embargo, como nuestras variedades ciertamente revierten a veces en algunos de sus caracteres a formas precursoras, no me parece improbable que, si lográsemos naturalizar o se cultivasen durante muchas generaciones las varias razas, por ejemplo, de col en suelo muy pobre, en cual caso, sin embargo, algún efecto se habría de atribuir a la acción determinada del suelo pobre, volverían en gran parte o hasta completamente al primitivo tronco salvaje. Que tuviese o no buen éxito el experimento no es de gran importancia para nuestra argumentación, pues por el experimento mismo las condiciones de vida han cambiado. Si pudiese demostrarse que las variedades domésticas manifiestan una enérgica tendencia a la reversión, esto es, a perder los caracteres adquiridos, cuando se las mantiene en las mismas condiciones y en grupo considerable, de modo que el cruzamiento libre pueda contrarrestar mezclándolas entre sí cualesquiera ligeras desviaciones de su estructura. En este caso convengo en que las variedades domésticas no podríamos sacar deducción alguna por lo que toca a las especies, pero no hay ni una sombra de prueba en favor de esta opinión al afirmar que no podríamos criar un número ilimitado de generaciones. Nuestros caballos de tiro y de carrera, ganado vacuno de astas largas y de astas cortas, aves de corral de diferentes astas, aves de corral de diferentes castas y plantas comestibles, sería contrario a toda experiencia. Caracteres de las variedades domésticas
dificultad de la distinción entre variedades y especies, origen de las variedades domésticas a partir de una o de varias especies. Cuando consideramos las variedades hereditarias o razas de las plantas y animales domésticos y las comparamos con especies muy afines, vemos generalmente en cada raza doméstica, como antes se hizo observar, menos uniformidad de caracteres que en las especies verdaderas. Las razas domésticas tienen con frecuencia un carácter algo monstruoso, con lo cual quiero decir que, aunque difieren entre sí y de las otras especies del mismo género en diferentes puntos poco importantes, con frecuencia difieren en sumo grado en alguna parte cuando se comparan entre sí, y más aún cuando se comparan con la especie en estado natural, de que son más afines. Con estas excepciones y con la de la perfecta fecundidad de las variedades cuando se cruzan, asunto para discutirlo más adelante. Las razas domésticas de la misma especie difieren entre sí del mismo modo que las especies muy afines del mismo género en estado natural, pero las diferencias en la mayor parte de los casos son en grado menor. Esto ha de admitirse como cierto, pues las razas domésticas de muchos animales y plantas han sido clasificadas por varias autoridades competentes como descendientes de especies primitivamente distintas, y por otras autoridades competentes como simples variedades. Si existiese alguna diferencia bien marcada entre una raza doméstica y otra especie, esta causa de duda no se presentaría tan continuamente. Se ha dicho muchas veces que las razas domésticas no difieren entre sí por caracteres de valor genérico. Puede demostrarse que esta afirmación no es exacta, y los naturalistas discrepan mucho al determinar qué caracteres son de valor genérico, pues todas estas valoraciones son al presente empíricas. Cuando se exponga de qué modo los géneros se originan en la naturaleza, se verá que no tenemos derecho alguno a esperar hallar muchas veces en las razas domésticas un grado genérico de diferencia. Al intentar apreciar el grado de diferencia estructural entre razas domésticas afines, nos vemos pronto envueltos en la duda por no saber si han descendido de una o de varias especies madres. Este punto, si pudiese ser aclarado, sería interesante. Si, por ejemplo, pudiese demostrarse que el galgo, el bloodhound, el terrier, el spaniel y el bulldog, por todos sabemos que propagan una raza sin variación, eran la descendencia de una sola especie, entonces estos hechos tendrían gran peso para hacernos dudar de la inmutabilidad de las muchas especies naturales muy afines, por ejemplo, los muchos zorros que viven en diferentes regiones de la tierra. No creo, como luego veremos, que toda la diferencia que existe entre las diversas castas de perros se haya producido en domesticidad. Creo que una pequeña parte de la diferencia es debida a haber descendido de especies distintas. En el caso de razas muy marcadas de algunas otras especies domésticas, hay la presunción o hasta pruebas poderosas de que todas descienden de un solo tronco salvaje. Se ha admitido con frecuencia
que el hombre ha escogido para la domesticación, animales y plantas que tienen una extraordinaria tendencia intrínseca a variar y también a resistir climas diferentes. No discuto que estas condiciones han añadido mucho al valor de la mayor parte de nuestras producciones domésticas, pero ¿cómo pudo un salvaje, cuando domesticó por vez primera un animal, conocer si éste variaría en las generaciones sucesivas y si soportaría o no otros climas? La poca variabilidad del asno y el ganso, la poca resistencia del reno para el calor o del camello común para el frío han impedido su domesticación. No puedo dudar que si otros animales y plantas en igual número que nuestras producciones domésticas y pertenecientes a clases y regiones igualmente diversas fuesen tomados del estado natural y se diese hacerles criar en domesticidad, en un número igual de generaciones variarían por término medio tanto como han variado las especies madres de las producciones domésticas hoy existentes. En el caso de la mayor parte de las plantas y animales domésticos de antiguo, no es posible llegar a una conclusión precisa acerca de si han descendido de una o varias especies salvajes. El argumento con que cuentan principalmente los que creen en el origen múltiple de nuestros animales domésticos es que en los tiempos más antiguos, en los monumentos de Egipto y en las habitaciones lacustres de Suiza, encontramos gran diversidad de razas y que muchas de estas razas antiguas se parecen mucho o hasta son idénticas a las que existen todavía. Pero esto hace solo retroceder la historia de la civilización y demuestra que los animales fueron domesticados en tiempo mucho más antiguo de lo que hasta ahora se ha propuesto. Los habitantes de los lagos de Suiza cultivaron diversas clases de trigo y de cebada, el guisante, la dormidera para aceite y el lino, y poseyeron diversos animales domesticados. También mantuvieron comercio con otras naciones. Todo esto demuestra claramente, cómo ha señalado Heer, que en esta remota edad había progresado considerablemente en civilización, y esto significa además un prolongado periodo previo de civilización menos adelantada, durante el cual los animales domésticos, tenidos en diferentes regiones por diferentes tribus, pudieron haber variado y dado origen a diferentes razas. Desde el descubrimiento de los objetos de sílex en las formaciones superficiales de muchas partes de la tierra, todos los geólogos creen que el hombre salvaje existió en un periodo enormemente remoto, y sabemos que hoy día apenas hay una tribu tan salvaje que no tenga domesticado por lo menos el perro. El origen de mayor parte de nuestros animales domésticos probablemente quedará siempre dudoso, pero puedo decir que, considerando los perros domésticos de todo el mundo, después de una laboriosa recopilación de todos los datos conocidos, he llegado a la conclusión de que han sido amansadas varias especies salvajes de cánidos y que su sangre, mezclada en algunos casos, corre por las venas de nuestras razas domésticas. Por lo que se refiere a las ovejas y cabras, no puedo formar opinión decidida.
Por los datos que me ha comunicado Mr. Blight sobre las costumbres, voz, constitución y estructura del ganado vacuno indio de joroba, es casi cierto que descendió de diferente rama primitiva, que nuestro ganado vacuno europeo y algunas autoridades competentes creen que este último ha tenido 2 o 3 progenitores salvajes, merezcan o no el nombre de especie. Esta conclusión, lo mismo que la distinción específica entre el ganado vacuno común y el de joroba, puede realmente considerarse como demostrada por las admirables investigaciones del profesor Rutimeyer. Respecto a los caballos, por razones que no puedo dar aquí, me inclino con dudas a creer, en oposición a diversos autores, que todas las razas pertenecen a la misma especie, habiendo tenido vivas casi todas las razas inglesas de gallinas, habiéndolas criado y cruzado y examinado sus esqueletos. Me parece casi seguro que todas son descendientes de la gallina salvaje de la India, Gallus banquiva, y esta es la conclusión de Mr. Blight y de otros que han estudiado esta ave en la India. Respecto a los patos y conejos, algunas de cuyas razas difieren mucho entre sí, son claras las pruebas de que descienden todas del pato y del conejo comunes salvajes. La doctrina del origen de nuestras diversas razas domésticas a partir de diversos troncos primitivos ha sido llevada a un extremo absurdo por algunos autores. Creen que cada raza que cría sin variaciones, por ligeros que sean los caracteres distintivos, ha tenido su prototipo salvaje. A este paso tendrían que haber existido por lo menos una veintena de especies de ganado vacuno salvaje, otras tantas ovejas y varias cabras solo en Europa, y varias aún dentro de la misma Gran Bretaña. Un autor cree que en otro tiempo existieron 11 especies salvajes de ovejas peculiares de la Gran Bretaña. Si tenemos presente que la Gran Bretaña no tiene actualmente ni un mamífero peculiar, y Francia muy pocos, distintos de los de Alemania, y que de igual modo ocurre con Hungría, España, etcétera, y que cada uno de estos países posee varias castas peculiares de vacas, ovejas, etcétera. Tenemos que admitir que muchas razas domésticas se han originado en Europa, pues ¿de dónde si no pudieron haber descendido? Lo mismo ocurre en la India, aún en el caso de las razas del perro doméstico del mundo entero, que admito que descienden de diversas especies salvajes. No puede dudarse que ha habido una cantidad inmensa de variaciones hereditarias, pues ¿quién creerá que animales que se pareciesen mucho al galgo italiano, al bloodhound, al bulldog, al pug dog, al spaniel blenheim, etcétera, tan distintos de todos los cánidos salvajes, existieron alguna vez en estado natural? Con frecuencia se ha dicho vagamente que todas nuestras razas de perros han sido producidas por el cruzamiento de unas pocas especies primitivas, pero mediante cruzamiento podemos solo obtener formas intermedias en algún grado entre sus padres,
Y si explicamos nuestras diversas razas domésticas por este procedimiento, tenemos que admitir la existencia anterior de las formas más extremas, como el galgo italiano, el bloodhound, el bulldog, etc., en estado salvaje. Es más, se ha exagerado mucho la posibilidad de producir razas distintas por cruzamiento. Muchos casos se han registrado que muestran que una raza puede ser modificada por cruzamientos ocasionales si se ayuda mediante la elección cuidadosa de los individuos que presentan el carácter deseado. Pero obtener una raza intermedia entre dos razas completamente distintas sería muy difícil. Sir J. Sebright hizo expresamente experimentos con este objeto y no tuvo buen éxito. La descendencia del primer cruzamiento entre dos razas puras es de carácter bastante uniforme y a veces, como he observado en las palomas, uniforme por completo, y en todo parece bastante sencillo. Pero cuando estos mestizos se cruzan entre sí durante varias generaciones, apenas dos de ellos son iguales, y entonces la dificultad de la labor se hace patente. Razas de paloma doméstica, sus diferencias y origen. Continuará. Punto.